desde este instante ya estamos grabando la clase, así que vamos a empezar. Me contaban de que tuvieron una reunión Sí, vos, profe. en la, ¿cómo se llama? En la casa nueva de administración. El edificio yo también lo conozco, pero he estado poquito. Yo he ido a un par de reuniones nomás, pero estuve ahí y es bien bonito. Y lo bueno es que ya tenemos un lugar que es nuestro, que es de nuestra área, ¿cierto? Del área de administración y contabilidad, que parece que es la misma área. Así que qué bueno que vayan. Y les quería comentar de que hoy día vamos a empezar con un ciclo un poquito distinto a lo que hemos venido haciendo anteriormente, donde vamos a ir conociendo una materia que es, me atrevería a decir, es muy simple, en la medida en que ustedes logren, de alguna manera, entender de qué se trata lo que vamos a ver. Ahí se van a dar cuenta. ¿Alguien me podría contar qué vimos la clase pasada? Así a grandes rasgos, no en detalle. ¿Qué vimos? ¿Se acuerdan? Los estados financieros. Los estados financieros básicos, muy bien. ¿Y cuáles eran esos estados financieros básicos? ¿Se acuerdan? El Balance general, estado de ¿Ya? resultado. ¿Ya? ¿Cuál otro? El estado de variaciones patrimoniales y el estado de flujo efectivo, ¿cierto? Eso habíamos visto. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia existe entre el balance de 8 columnas y el balance de acuerdo a la norma IFRS? De mi parte, profe, no lo sé. Ya. Profe, yo me acuerdo que ¿Sí? lo pasamos, pero la verdad que no lo recuerdo bien, pero Ya, no, sí no lo se pasamos preocupe, muchas veces. si estamos haciendo un repaso, no se preocupe. El balance, de acuerdo a la norma IFRS, presenta activos y pasivos, solo eso, activo y pasivo. Porque es uno de los 4 estados, ¿cierto? Que está el balance general, el estado de resultado, el estado de flujo y el estado de cambio, o el estado de variación patrimonial, perdón. En cambio, el balance de 8 columnas, que se prepara bajo la norma tributaria, es un balance que considera las cuentas de activo, pasivo y las cuentas de resultado, pérdida y ganancia. Y se preparan bajo distintas normas. Entonces, el balance propiamente tal, donde están los activos y pasivos, se prepara bajo la norma IFRS y el balance de 8 columnas se prepara bajo la norma tributaria, ¿cierto? Eso es lo que hay que tener en cuenta siempre, ¿ya? Y también vimos algunos componentes de los estados financieros básicos, balance general y estado de resultados. O sea, habíamos dicho que el balance se compone de activos y pasivos. Y dentro de los activos teníamos activos corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes eran aquellos que se iban a transformar en efectivo en un lapso máximo de un año. Y ahí teníamos caja, banco, clientes, cuentas por cobrar, mercadería, etcétera. O sea, todas aquellas cuentas que nosotros podíamos hacer efectivas durante un año. Y dentro de los activos no corrientes teníamos, por contraparte, como definición simple, todos aquellos activos que no los íbamos a hacer efectivos en el lapso de un año. Y ahí teníamos todas las cuentas por cobrar a largo plazo y teníamos todos los activos fijos, ¿cierto? Ese por el lado del activo. Y dentro del lado del pasivo teníamos los pasivos corrientes y no corrientes. Y decíamos que los pasivos corrientes son aquellos pasivos que yo ya tengo la obligación de pagar dentro de los próximos 12 meses, ¿cierto? Y ahí incluíamos las facturas por pagar, los proveedores, los honorarios por pagar, los sueldos por pagar, las cuotas de crédito, los arriendos por pagar, las retenciones de impuestos por pagar, etc. Todo lo que tenía que pagar yo en el corto plazo, lo clasificábamos, perdón, dentro del activo corriente. Y decíamos que dentro de los activos no corrientes estaban todas aquellas deudas que se tenían que pagar a más de un año, ¿cierto? Y ahí teníamos crédito a largo plazo, podíamos clasificar incluso el patrimonio ahí, porque el patrimonio es por definición, es un pasivo no corriente, ¿cierto? Entonces todas las deudas que yo tenía que pagar en el largo plazo, las clasificaba como pasivos no corrientes. Y por otro lado veíamos el estado de resultados, ¿cierto? Donde ahí era un poquito más simple porque hacíamos la diferencia entre ingresos de gestión, y ahí teníamos las ventas,
y los ingresos fuera de gestión, que era cualquier otro ingreso que tuviera la empresa que no fuera propia de su giro. Y dentro de los gastos, decíamos que teníamos el costo de venta, los gastos de venta y los gastos de administración, ¿cierto? Y después, haciendo todas esas agregadas deducciones, obteníamos el resultado del ejercicio, ¿ya? Eso es lo que vimos la clase pasada como un resumen ejecutivo. Ahora yo voy a compartir con ustedes el PPT de ahora, que es un PPT muy chiquitito, porque esto obviamente yo les contaba que lo tenemos que desarrollar. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Decisiones financieras en una empresa. Esto es un poquito distinto a lo que hemos venido viendo, que hasta el minuto habíamos visto temas contables prácticamente, pero ahora vamos a entrar a un mundo que es un poquito distinto, que son cuando a ustedes les corresponde trabajar, y van a tener que enfrentar cierto tipo de decisiones, ¿cierto? Pero algo en claro, que ustedes van a ser administradores, por lo tanto, van a ser administradores financieros. Cuando están haciendo estos ramos, como el mío, que es el ramo de análisis de datos financieros y tributarios, yo hago cuenta que estoy preparando gente para que se desempeñe en el área financiera y tributaria, ¿cierto? Independiente que la carrera de ustedes es técnico en administración, técnico a nivel superior en administración de empresas, ¿cierto? Ese es su título técnico, y ustedes se van a ir cada uno por distintas áreas. Unos se van a ir por el lado contable, otros se van a ir por el área comercial, otros por el área de recursos humanos, pero hay unos que se van a ir por el área financiera, ¿cierto? Y por eso que es importante que yo le entregue a ustedes un conocimiento respecto a cuáles son las obligaciones de una persona que trabaja en finanzas, ¿cierto? El gerente de finanzas o el encargado de finanzas. ¿Sí? ¿Alguien me va a hacer alguna consulta? ¿No? Ya. Entonces, ahora esta parte del curso, yo voy a conversar con ustedes como si yo lo estuviera preparando para que se hagan cargo del área de finanzas de una empresa, ¿ya? Para que vean todos los tipos de decisiones que tienen que tomar si ustedes trabajaran en el área de finanzas, ¿ya? Esa es la idea. Y lo primero, vamos a hablar de las decisiones financieras en una empresa, ¿cierto? Pero antes de empezar con eso, vamos a tratar de ver cuál creen ustedes que es el objetivo del administrador financiero. Lo estoy mostrando, o sea, no es ningún secreto lo que les voy a decir, porque ¿qué dice? Dice ahí que el objetivo del administrador financiero es maximizar el valor de la empresa. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, ¿Se profe. entiende lo que significa maximizar? ¿Qué creen ustedes que es maximizar? Es como, ¿Agrandarlo el valor de la empresa, profe? Ya, aumentar el valor de la empresa, perfecto, esa es una definición. ¿Qué otra idea les da cuando se usa la palabra maximizar? ¿Qué creen ustedes que es maximizar? Aumentar, dijo, el valor de la empresa, muy bien. ¿Qué otro concepto es podría ser? como igual aprovechar los recursos. Aprovechar los recursos, también, sí, estamos maximizando el valor, bien. ¿Qué otra cosa podría significar la palabra maximizar? Por ejemplo, si yo en mi empresa yo logro que mucha gente me entre a comprar, a lo mejor llego y estoy maximizando el valor porque hay gente que quiere comprar mi empresa, quiere comprar mis productos, ¿cierto? Pero en finanzas vamos a hacer una definición. Vamos a decir que maximizar el valor de la empresa, ¿cierto? Es hacer que haya gente que esté interesada en participar de esa empresa, que esté interesada en participar. Y normalmente el interés por participar en una empresa se mide por la valorización que tiene el público de esa empresa. Yo sé que puede sonar medio changuín lo que le acabo de decir, pero se los voy a mostrar con un ejemplo práctico. ¿Les parece? Yo aquí voy a entrar, voy a compartir con ustedes y espero que también ustedes incentivar para que entren y empiecen a aprender este tipo de cosas que me gustaría que las conocieran como administradores financieros. Yo voy a entrar a la Bolsa de Santiago. Bolsa de Santiago. ¿Y por qué voy a entrar a la Bolsa de Santiago? Porque uno de los factores clave que muestran si una empresa está maximizando o no su valor es el valor que tienen las
acciones de esa empresa. Déjenme ver aquí un poquito. No sé qué hice aquí. No sé qué hice. Déjenme ver aquí, pero déjenme un segundito. Aquí estoy. A compartir. Aquí. ¿Ven la bolsa de Santiago? ¿Ven lo que les muestro? ¿Jóvenes? Está cargando, profe. Ah, ya. Ahora Entonces se ve, ahora se ve. la ven, ya, perfecto. Esta es la página de la Bolsa de Santiago. Entonces, yo les voy a mostrar unos ejemplos y ustedes me van a decir, ¿qué creen ustedes? ¿Que el valor de esa empresa aumentó o disminuyó? ¿Ya? Yo les voy a mostrar un gráfico, voy a presentarles, por ejemplo, déjenme un segundito que se demora. Vamos a hablar de determinada empresa y ustedes van a poder determinar si una... Espérense un poquito, no sé por qué dejo de compartir. Déjenme ver acá. Puede que haya tenido problemas ahora y no esté compartiendo, ¿eh? Así que no se preocupe por eso. Porque está en la reunión con problemas. ¿Pero me escuchan? ¿No? Sí, profe, se le escucha, pero No muy como que bien. se Sí, le queda es que, pegado Sí queda hay un pegado de la repente. imagen. ahora sí, es que había un problema con internet, parece, pero ya se solucionó. Déjenme, ojalá que no tener el problema. Ahora, ¿se cargó la página ahora sí? Está cargando. Sí, profe, Ya, ahora perfecto. cargó. Entonces, Ahora se ve. ya, vamos a entrar a una acción y vamos a ver cómo evolucionó el valor de esa acción, ¿cierto? Vamos a entrar a Aguas Andinas. Vamos a entrar. Entonces aquí vamos a ver cómo evolucionó la acción de Aguas Andinas. Está cargando el gráfico, ¿eh? Este es el gráfico de Aguas Andinas. Miren. Este era el valor que tenía la acción en enero del 2018. Costaba, yo les voy a dar el valor por si no lo alcanzan a leer, déjenme verlo bien yo. Costaba exactamente 417 pesos en enero. Y ese valor fue fluctuando y acá, en octubre del 2019, ¿qué pasó en octubre del 2019? ¿Se acuerdan? El estallido social. El estallido social, ¿cierto? El precio de esta acción cayó, y en la actualidad tiene un valor de 171 pesos. Eso es lo que vale esta acción en la actualidad. ¿Qué creen ustedes que pasó con el valor de esa empresa? ¿O los que administran esa empresa lograron maximizar el valor o no maximizar el valor? ¿Qué creen ustedes? Que no lo maximizaron, No lo maximizaron, porque el valor de la acción cayó. pues, profe, porque hubo una baja muy... Claro, cayó. Entonces, esta empresa, cuando se habla de maximizar el valor, dijimos que se definía como el interés de la gente de participar de esa empresa. Miren lo que pasó con el interés de la gente. El interés de la gente se mide por el valor de la acción. Cuando una acción sube de precio, o está muy cara, por así decirlo, significa que hay mucha gente que quiere participar de esa propiedad. Por lo tanto, hacen que el precio suba, ¿cierto? Cuando hay oferta y demanda. Cuando hay harta gente intentando entrar a la propiedad de una empresa, el valor de la acción sube. En este caso, el valor de la acción cayó. Por lo tanto, no había interés en participar del valor de esta empresa. Entonces podemos decir que hubo una disminución del precio, por lo tanto, aquí no se está maximizando el valor. Al contrario, hubo una disminución. Entonces, respecto a las empresas que cotizan en la bolsa, el objetivo de maximizar el valor de la empresa se puede determinar mirando la evolución que ha tenido el valor de la acción, ¿cierto? En este caso, podemos ver
que la acción ha ido cayó, ¿cierto? Por lo tanto, yo no puedo decir que esta empresa ha maximizado el valor, porque ha disminuido el interés de la gente en participar en la propiedad, ¿cierto? Ha disminuido. Veamos otra empresa que a ustedes les interese. ¿Qué otra empresa les interese ver la evolución? BTR. BTR, veamos BTR. No está como nombre técnico de BTR. ¿Tendrá otro nombre? ¿Y en él, profe? En él, muy bien, en él sí. En el Chile, espérense un poquito, en el, porque hay varios en el generación, en el distribución. Vamos a ver en el Chile. Vamos a ver de qué se trata esta empresa primero. Déjenme ver en el Chile, porque aquí uno tiene que ver qué empresa es la que está mirando. Y para poder mirar la empresa, tiene que saber cuál es la empresa que está mirando, ¿cierto? Entonces, déjenme ver aquí. Déjenme ver aquí. Déjenme, reseña histórica. Entonces aquí uno mira. Aquí está la información. Déjenme ver los datos que va a presentar. Información comercial. En el Chile, vamos a ver qué tipo de empresa, porque uno puede pensar que está viendo la página de Enel, de la empresa de electricidad, y puede que esté mirando otra página. Por eso que es importante, sobre todo los nombres mnemotécnicos, ver qué página es la que está mirando. No sé si es mi problema de internet o está con problema la Bolsa de Santiago, pero aquí uno mira. Puede que tenga problemas la página de esta empresa. Vamos a, déjenme ver, en el Chile sea, déjenme ver. Está bien. En él estamos hablando de la empresa. Y les quiero mostrar algo, ¿eh? Miren, ¿quiénes son los propietarios de Enel? De Enel Chile. Es propietario Enel S.p.A., Citibank, Banco Santander, ahí están todos los propietarios, ¿cierto? Aquí están todos los antecedentes de las razones financieras, que son unas cosas que nosotros tenemos que ver, razones financieras, pero lo más importante, vamos a ver la evolución del instrumento, ¿ya? Déjenme que cargue esto. Mire, te hago un problema en la página porque ven que ahí aparece nulo un problema de información. Pero vamos en el Chile habíamos dicho, ¿cierto? Profe, y en esta página, ¿qué más se puede visualizar aparte de las acciones de los propietarios? Las rentabilidades. Se puede, por ejemplo, cuando uno quiere Ya. invertir, tiene que ir ¿Mm? fijándose en esta página. Los que invierten normalmente ven la evolución. Por ejemplo, vamos en el Chile. Si usted quisiera invertir en el Chile, vamos a ver el historial de esta acción. Mire cómo se comportó. Venía con un precio de 79 y ahora está en un precio de 39. Entonces, cuando hablan de que las empresas han hecho grandes ganancias de repente, cuando han recibido información privilegiada, mire aquí, si usted el 25 de marzo hubiese comprado acciones, hubiese pagado 51 pesos con 45 por la acción. Hubiese esperado un día o 2 días y lo hubiese vendido en 68 pesos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando se estuvo retornando el tema de la pandemia y se cuestionó que mucha gente de mucho dinero había aumentado su fortuna
producto de la pandemia. ¿Se acuerdan de eso, no? Ah, sí, profe, pero yo no cachaba que era por esto. Ya, y es por esto. Miren, producto de la pandemia, muchos inversionistas, por ejemplo, acá, compraron acciones, supongamos, el 13 de noviembre del 2019 la acción costaba 55 pesos. Y invirtieron ahí, acuérdense que las inversiones no son poca cosa, estamos hablando de mucho dinero, ¿cierto? Porque claro, uno invertirá a lo mejor 1 millón, 2 millones, hasta 5 millones podrá invertir, pero piensen ustedes que aquí los capitales que se mueven en las sociedades de inversión son miles de millones, ¿cierto? Entonces no es que alguien vaya a comprar aquí una acción, así, no, compran, qué sé yo, 5 millones de acciones, 10 millones de acciones, o sea, las platas que se mueven es mucho. La compró entonces 55 pesos y pudo venderlo rápidamente en el corto plazo, la pudo vender a 78 pesos. O sea, prácticamente ganó el 50% de su inversión. Invirtió 1.000 millones y ganó 500 millones. O ganó 1.000 millones más. O sea, 500 millones. Entonces, por eso que se produjo ese gran incremento de la fortuna, porque compraron cuando la acción estaba barata, porque después del estallido social, en octubre del 2019, que fue aquí más o menos, debiera ser ahí, hubo una baja. Este fue en octubre del 2019. Mire, bajaron, claro, 2018. Déjeme ver octubre del 2019. Estoy buscando octubre del 2019. Pues tiene que estar por acá. Déjeme entrar a esta persona. Octubre del 2019 fue ahí tuvo la baja. En octubre del 2019, ahí se produjo la baja. Porque toda la bolsa cayó. Y con toda esta inestabilidad que ha provocado con respecto a las empresas que dependen del agua, como Agua Andina y Enel, que para generar electricidad tienen que usar los caudales que en este instante están siendo cuestionados por los constituyentes, porque se cree que se van a declarar bienes de uso público y no bienes de derecho privado, ¿cierto? ¿Qué significaba bienes de derecho privado? Que había gente que era dueño de los cursos de agua de Chile. Ellos eran los dueños de los cursos de agua. Y al ser dueños del curso de agua, podían utilizarlos. Y todas las generadoras de electricidad, Agua Andina y todas las empresas que venden del agua han visto caída su valorización por la incertidumbre que provoca la modificación a la Constitución y no saben qué va a pasar con la disponibilidad del agua, que hasta este minuto ellos la tenían asegurada porque eran los dueños de los derechos, ¿cierto? Entonces, toda esa inestabilidad que no se sabe ha hecho que el valor de las acciones como esta, por ejemplo, estén prácticamente en el suelo. Miren los valores de las acciones. Bajísimas, ¿cierto? A 38 pesos. Entonces, eso es, aquí, el valor de esta empresa que ustedes mencionaron, ¿cierto? Que es Enel Chile, lo vamos a ver, es un valor que se ha producido porque la empresa, los accionistas no tienen interés en invertir, pues. No tienen interés en invertir, por lo tanto, de un valor máximo que se llegó prácticamente de 80 pesos, está en la actualidad a mitad de precio, está a 40 pesos. ¿Se dan cuenta? Entonces, perdió el 50% de su valor de las acciones. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante que ustedes sepan de que en el tema de las acciones, en el tema de las empresas que cotizan en la bolsa, la maximización del valor se mide por el precio que tiene la acción. ¿Ya? Esa es una maximización. Sigamos, vamos a volver entonces ahora al apunte. Perdón, aquí me interesa que quede claro. ¿Desean ver otra acción? La que a ustedes se les ocurre. Porque además que me interesa que aprendan a manejarse en esta... Profe, ¿Sí? ¿se puede ver el dólar o no? No, porque el dólar no se cotiza en la bolsa. Aquí se ven solamente instrumentos que se cotizan en la bolsa. Y los instrumentos que se cotizan en la bolsa son las acciones. Entonces aquí uno puede ver todo tipo de acciones. Veamos, por ejemplo, acciones de Sokimich. Sokimich, ¿cierto? Las que lo usan.
que esta es la empresa que está en cuestionamiento porque dicen que participó del financiamiento irregular de la política. Miren la Sokimich. Miren lo que pasó con Sokimich. Miren el precio donde está Sokimich ahora. Acá tuvo un periodo de baja, un periodo de alta. Acá cayó con el tema ¿cómo se llama? Del estallido social, se mantuvo bajo, pero acá se abrieron nuevos negocios y nuevas posibilidades de inversión. Y miren el precio que tiene ahora. Cada acción está a 39.299. Y cuando partió esto, costaba 14.000 pesos la acción. Y ahora está a 39. Esto, cuando se habla de los especuladores bursátiles, los especuladores significa que son individuos, personas o empresas inversionistas que compran acciones aprovechando alguna coyuntura de baja. Por ejemplo, el que compró acciones aquí, que otra de las formas de ganar plata, la compró a 14.000 y si esperó, ahora las podría vender a 39.000. ¿Y en cuánto tiempo? Prácticamente en menos de un año o en un año duplicó su dinero. Si invirtió 1.000 millones, al cabo de un año tiene 2.000 millones. Si invirtió 5.000 millones, al cabo de un año tiene 10.000 millones, ¿cierto? Eso es lo que ha hecho que se aumente la fortuna de la gente que es dueña de estas acciones, ¿ya? Entonces, por eso que se decía de que muchas personas ganaron plata con el tema de la pandemia, porque aprovecharon la caída de los precios de las acciones y después las vendieron cuando había subido el precio, ¿cierto? Ya. ¿Alguna otra empresa, jóvenes, que les interese ver acá? Porque este concepto me interesa que quede claro. ¿Otro? ¿Alguna FP? Ya, vamos a ver. AFP Capital. Sí, esa capital. Vamos a ver qué nos presenta de AFP Capital. Miren el precio de la acción. Lo voy a agrandar un poquito para que lo vean. Miren. Miren los precios de las acciones. La característica de estas acciones es que pasan hechos que de repente hacen que los precios suban o caigan. En el año 2020, que es cuando debió haber por aquí, hubo una baja, ¿cierto? En octubre del 2020 aquí, y después se ha ido bajando porque hay una inestabilidad respecto a qué va a pasar con el mercado de las AFP. Pero se dan cuenta ustedes que estas acciones, porque estas son de una AFP, de la AFP Capital, no tienen grandes movimientos porque los que son dueños de estas acciones son grupos económicos que no venden sus acciones. Las tienen ahí y las conservan. Porque el fin de ellos no es ganar plata por la transacción de las acciones. El fin de ellos es ganar plata por los dividendos que distribuyen estas empresas, ¿cierto? Vamos a ver acá. Déjeme mostrarle. Entonces, así para entender algo, cuando hablan de las pérdidas, son de estas pérdidas, ¿cierto? Cuando hablan de Porque las pérdidas, Ajá. hay que diferenciar dos cosas. Aquí lo que nosotros estamos viendo es el negocio de la AFP, una empresa que se llama AFP, y ellos administran un fondo. Las pérdidas de ese fondo no forman parte de las pérdidas de la empresa. No es la empresa la que pierde plata. No. Son los fondos que administran, de los cuales los afiliados son los dueños. ¿Cierto? Entonces, por eso es que cuando uno habla de las AFP hay que separar dos cosas. Una es las utilidades que genera la empresa AFP que administra los fondos que son los nuestros, y otra cosa es el resultado que obtienen esos fondos. En la actualidad, esos fondos que administra la AFP producen pérdidas o producen ganancias. Y esas pérdidas o ganancias aumentan o disminuyen nuestros fondos, los fondos que nosotros tenemos. Pero la empresa, como empresa, ¿qué es lo que ellos ganan? Ellos ganan las comisiones que todos les pagamos por administrar esos fondos. Entonces, las utilidades de la AFP no guardan ninguna relación con la utilidad o pérdida que generen los fondos que administran. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. O sea, cuando dicen, no, por eso que es importante escuchar bien la noticia, dice que los fondos de las AFP o los fondos que administran la AFP han perdido plata.
¿cierto? Porque son los fondos. Pero la AFP como negocio, no, pues, la AFP como negocio siempre gana. Exacto. Entonces, ese es el gran problema. Antiguamente, esto ya es un poco historia para los que son más jóvenes, antiguamente, cuando las AFP en los fondos que administraba tenían pérdidas, las AFP tenían que reponer esas pérdidas con sus fondos, que era una forma de asegurarle al cotizante de que la AFP no iba a perder plata, porque no iba a perder su plata, ¿cierto? Pero en el gobierno de Lagos, aquí no hay colores políticos, yo lo menciono para que se ubiquen en la época, se eliminó esa condición y desde entonces las pérdidas que tenían los fondos, nadie los reponía, pagamos ya no, perdimos. Entonces se da el hecho, por favor no piensen que yo estoy haciendo política, sino que simplemente lo estoy contando un hecho, que independiente de que la administración de los fondos de pensiones de los trabajadores de utilidades o pérdidas, la AFP igual gana su comisión. Entonces no tienen ningún incentivo a tratar de maximizar ese valor de esa inversión, porque ganen o pierden plata con esos fondos, igual a ellos reciben su comisión. ¿Y cuál es el incentivo? Es un incentivo comercial, porque las competencias, si ustedes se dan cuenta, de las distintas AFP, es para mostrar cuál de ellas ha obtenido más de rentabilidad administrando esos fondos. Entonces uno dice, no, yo en los últimos 20, porque agarran la cifra que les conviene, y en los últimos 20 años obtuve una rentabilidad del 8%, y la que me sigue obtuvo una utilidad del 7%. Entonces se muestra esa imagen. Otra dice, mire, yo soy la más rentable el último mes. Claro, porque los meses anteriores. Entonces, todas las distintas AFP muestran una condición que las deja en ventaja respecto al resto de la AFP. O sea, todas los que muestran algo toman un periodo de tiempo donde les fue mejor que el resto. ¿Cierto? Entonces, por eso que ven. Déjenme un segundito, vamos a pasar la lista. Vamos a pasar la lista para que no se me olvide. Profe, ¿Sí? ¿usted alguna vez ha invertido en algo? Yo tengo algunas inversiones, sí, en acciones tengo. Porque yo soy una persona mayor, pues, o sea, yo tengo 61 años, entonces trabajo hace muchos años y sí, tengo algunas inversiones. Y me va a Profe. preguntar si me ha ido bien o mal. Sí, también. Me Es ha que me gustó ido, bastante el tema. me ha ido bien o me ha ido mal. En la actualidad, yo invertí, tengo inversiones que están, la gran mayoría está bajo al valor que las compré yo, porque estamos en un periodo crítico. Una vez que ya se solucione el tema, y otra cosa re importante, cuando uno invierte en estos instrumentos como acciones, son de largo plazo, no son para comprarla ahora y venderla en un mes más, salvo que usted reciba información privilegiada, que es el gran problema que hay en Chile. De esto podemos hablar un montón, pero tendría que apagar la grabación, ¿cierto? No puede quedar grabado. Porque en este país, lamentablemente, la gente que ha hecho grandes fortunas con esto es porque ha tenido acceso a información privilegiada. Ha tenido acceso a información privilegiada. Por eso que es penado cuando una persona teniendo acceso a información privilegiada realiza inversiones. Hay una persona, que no lo voy a nombrar, que es presidente de la República, mire, ya lo dije ya, que era un director de LAN Chile, Y ustedes saben que los acuerdos de directorio trascienden en la valorización o el interés que tiene la empresa o las personas en invertir en esa empresa. Entonces, él sabía, por un acuerdo de directorio, que el valor de la acción se iba a disparar de LAN Chile. Antes que terminara la reunión donde se estaban fijando esos acuerdos, llamó a su corredor y le ordenó que comprara la mayor cantidad posible de acciones de LAN. Las compraron, las acciones de LAN, terminó la reunión, salió la publicación de los cambios que iban a hacer y se disparó el valor de la acción. Y adivinen quién ganó plata en esa pasada, de un día para otro. Ese caballero. Vamos a dar el nombre. No vamos a dar el nombre, pero ese señor, y por eso que ha sido tan cuestionado. ¿Y se acuerdan ustedes los debates que lo acusaban de haber usado información privilegiada para hacer su fortuna, o parte de su fortuna? Es por eso. Porque él gran parte de su fortuna la ha hecho usando cargos que le dan acceso a información privilegiada. Y eso pasa a todo nivel de políticos. Todos los políticos tienen acceso a, ¿cómo se llama?, a información privilegiada. Por eso que es importante, jóvenes, que ustedes de cierta manera
tengan conciencia de lo que pasa. ¿Me darían un segundito? Tengo que contestar un llamado, por favor. Profe, Sí. Gracias. Voy a dejar de grabar un poquito y para poder contestar, porque es un llamado que estaba esperando y no puedo dejar de... Ya, jóvenes, volvimos. Gracias por el break. Tenía que contestar un llamadito, pero ya lo contesté. Sigamos entonces lo que estábamos viendo el tema del uso de la información privilegiada y cómo afecta esto las decisiones de inversión de una empresa, ¿cierto? Y eso es re importante porque forma parte de lo que vamos a ver. Entonces vamos a volver a ver los temas. Entonces decíamos ¿profe? que... ¿Sí? Eso igual es arriesgado, porque por ejemplo yo tengo el caso de mi hijo, cabro ¿Mm? joven, tiene 26 años, y ni siquiera me ha dicho a mí, pero sí por su señora lo supe, de que él había hecho una inversión. ¿Ya? Estamos hablando igual de poca plata, igual es cabro, pero la perdió, profe. Perdió la ¿Y- plata, le fue mal. ¿Y en qué la invirtió? Entonces, no sé, profe, sabe que ni siquiera le he preguntado, pero por lo que me dijo la señora, había invertido, no sé si fueron 600, 800 lucas, igual fue de poca plata, pero la perdió, pues le fue mal. Pero ¿en qué instrumento la habrá invertido? Porque, mire, lo peor que puede uno hacer se llama hacer la pérdida. Por ejemplo, si usted compra acciones, pues supongamos que ¿Ya? compró una acción a 1.000 pesos cada una y por esta vaivén del mercado baja a 200 pesos, que es lo que pasó con muchas empresas que perdieron mucho valor. Lo peor que puede hacer usted es vender las acciones cuando están al precio bajo. Porque cuando pasa eso y uno las vende, dice, esta persona hizo la pérdida. Porque mientras Ya. no las venda, no hace la pérdida. Entonces lo que hace la gente es invertir a largo plazo. Por eso que son inversiones de largo plazo. Están Ya, así ya. que cuando una persona es joven, cuando recién entra a trabajar, ustedes saben que en la AFP hay distintos tipos de fondos, ¿cierto? A, B, C, D, E. Creo que hasta le llega. Y esos fondos están establecidos o formulados de acuerdo al riesgo. Al riesgo. El fondo A es el más riesgoso de todos los fondos. ¿Por qué? Porque todos los dineros de esos fondos están invertidos en acciones prácticamente, o instrumentos de renta variable, acciones. El fondo B tiene hartas acciones y poquitos fondos de renta fija. El C es balanceado entre acciones y inversiones de renta fija. El D tiene más de renta fija que acciones y así va aumentando así abajo la renta fija respecto a las acciones. Entonces, mientras más renta fija tenga, es menos riesgoso, pero la rentabilidad es menor, ¿cierto? Es menos riesgoso y la rentabilidad es menor. A los jóvenes le dicen, mire, usted es joven, tiene toda una vida para hacer su fondo, por lo tanto le conviene, si va a partir trabajando, que invierta en instrumentos de renta variable, en fondo A, que es el más riesgoso. Más riesgoso. Entonces, cuando uno es joven, uno puede darse el gusto de invertir en fondos riesgosos porque la posibilidad de ganar es alta, pero el riesgo también de perder es alto. Entonces, pero uno cuando es joven puede tomar esos riesgos. Cuando una persona como yo, por ejemplo, que yo ya tengo 61 años y voy para los 62, yo no puedo estar en el fondo A porque no puedo arriesgarme. Yo no voy a tener tantos años como para recuperar la inversión si me va mal, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, tengo un fondo, mi plata en el fondo C, que es equilibrado entre inversión de renta fija y renta variable. Y seguramente el próximo año me iré a cambiar al D, ¿cierto? O al E. Ahí tengo que ir manejando porque en la medida que uno se va acercando a la edad de jubilación, lo menos que quiere es que cuando le toque jubilar, los fondos estén en el suelo. Entonces uno busca cierta estabilidad. ¿No? Eso es lo que se hace. Pero si Profe, yo ¿Mm? no lo entendía, porque por ejemplo yo también, pues mi AFP estaba en el fondo A, y ¿Ya? un día mi hijo metiéndose me dijo, mamá, mi hijo está ahí en el fondo A, me dijo, te voy a cambiar, y la verdad que nunca lo entendí, pero ahora que usted lo explicó, lo entiendo. Me puso Claro. en el C mi hijo, pero en estos momentos yo también estoy en el C. Es el balanceado, que es para gente de edad media, ¿cierto? Es para gente de edad media. El fondo A es para la gente que está dispuesta a asumir hartos riesgos, porque tiene muchos años para recuperarse si le va mal. Claro. Para la gente joven. Pero la gente como yo, por lo menos, usted es mucho más joven que yo, pero usted está bien en el fondo C en la edad que tiene y seguramente se va a mantener ahí hasta un par de años antes de jubilarse y se va a mantener ese fondo porque después ya lo que va a querer es estabilidad, pues no va a querer estar mirando el ¿cómo se llama? Todos los jóvenes entran al fondo A, porque
uno lo dice, está ahí joven, si pasa cualquier cosa tienes tiempo para recuperar la inversión. Y como son inversiones de largo plazo, no hay problema, ¿cierto? Esa es un poco la idea. Profe, ¿Sí? ¿usted invierte por análisis técnico o análisis fundamental? Claro, mire, esa es una pregunta bien especial, ¿ah? Pero yo le voy a decir cómo invierto yo, o mi experiencia, que usted sabe que si alguien tuviera el secreto para invertir, lo haría millonario. Nadie tiene el secreto, salvo Sí, que conozca información privilegiada. ¿Qué es lo que es hago cierto. yo? ¿Cuál es la Sigamos, sí. alternativa que tiene uno? Por ejemplo, si usted tiene 1.000.000 de pesos en este instante, para invertir, sus alternativas son tres alternativas. O toma un depósito a plazo, donde le van a pagar en un mes, le van a pagar 230 pesos porque está al 0,023%, ¿cierto? Eso es lo que le van a pagar. Toma un fondo mutuo, donde la rentabilidad es variable, o invierte en una acción, ¿cierto? O invierte en acciones. ¿Qué es lo que miro yo? Yo miro cómo han pagado o cómo pagan los dividendos esas empresas. Por ejemplo, si me dicen que una empresa de esa distribuye en términos porcentuales más o menos el 10% o el 5%, del valor de la acción que uno tiene, se lo pagan en dividendos, significa que me van a pagar por 1.000.000 de pesos, me van a pagar 23.000 pesos al año, ¿cierto? Eso me va a pagar. Si yo dejo la plata en el banco, voy a cobrar 230 por 12, voy a cobrar como 2.300 pesos. Entonces, en función de eso, obviamente, a mí me conviene más invertir en esas acciones porque con los dividendos que me pague ya voy a ganar más del interés que me pagaría en el depósito a plazo. Y como Profe, yo las tengo a largo plazo, no me interesa si la acción sube o baja en un minuto tal. Ya cuando llegue el minuto esperaré un momento de alza y las venderé. No sé si contesta la sí, pregunta que sí. usted me No, hizo. pero entonces usted no mira gráficos. No, yo me voy primero por ¿cómo se llama? La tendencia de la acción, ¿cierto? Si la acción va a la baja y reparte buenos dividendos y es una empresa que por efecto coyuntural está en la baja, por ejemplo, Agua Andina, Enel, todas estas empresas que por un efecto de estallido social, todas las acciones se fueron al suelo, todas, sin excepción, todas, ¿ah? Todas perdieron plata. Y después lo que traté yo o trato de hacer es comprar cuando la acción está en un pic bajo por alguna razón en especial. Pero miro cuánto es el dividendo que van a pagar. Y si el Ah, ya. dividendo que me van a pagar es mucho mayor al interés que yo voy a pagar si pongo esa plata en un depósito de plazo, compro ese tipo de acción. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, hay Porque yo, o acciones que... sea, ¿Mm? yo igual me llevo como hace un año más o menos ¿Mm? interiorizándome en este tema. Ya, Análisis técnico, sí, no el fundamental. ya, perfecto. Pero yo veo el tema de las criptomonedas. Ya. La Entonces, criptomoneda es, usted está hablando del Bitcoin, básicamente. o sea, el Bitcoin es la mayor, pues, pero hay 5.000 más. Sí, no, pero la Bitcoin es la que todo el mundo conoce, ¿cierto? Sí, pues como la madre, así como por La así madre, decirlo. de ahí partió, claro. El Bitcoin, no, perdón, Juan, se sale un poquito del tema, pero el Bitcoin es una moneda que en este instante no está oficializada o no es de circulación ni aceptación No, mundial, pues, ¿cierto? Hay algunos no es, países que la no es han regulada aceptado. ni nada. No está regulada, no hay nada. Entonces, de repente, mira, una empresa o cualquier gobierno anuncia que va a usar esa moneda como alias y se dispara el valor del Bitcoin, Sí, ¿cierto? por ejemplo, en El Salvador, creo, ¿Mm? la quieren hacer como moneda, po, en El Salvador. Y ejemplo, ya hay cajeros de Bitcoin y todo el tema, po. Claro, pero hay en otros países que por ningún motivo lo van a aceptar, ¿no? Ah, ¿Cierto? obvio, po, obvio. Entonces, Porque están en contra, po. claro, dependiendo del lugar geográfico que estén, va a ser el valor que tiene esa moneda en los distintos países. En cambio, por ejemplo, el valor de las empresas de Chile, yo compre del país que compre, va a tener siempre el mismo valor porque tienen que venir a comprarlo en la bolsa de Santiago, ¿cierto? Sí, pero, ejemplo, No hay otro profe, valor. mucha gente invierte como eh, en el oro, Oro. Eso, pero sí.
invertir en metales preciosos, y esa es una muy buena inversión. Sí, ejemplo, pero la rentabilidad, si usted compara el Bitcoin de hace 10 años y el oro hace 10 años, Bitcoin ha subido como un 22.000%. ¿Sí? No, no, Y el, sí, sí, y el es así. oro, sí, pues entonces Bueno, igual estoy como investigando ese tema. claro, Y es sí, bacán, es bonito el análisis técnico, es bonito. sí, no, Profe. lo que yo le quiero decir que el Bitcoin es una moneda que en cualquier minuto se puede desplomar, ¿cierto? Es una inversión de alto riesgo. Ah, obvio. Obviamente, y al ser de alto riesgo, como dicen en el campo, guaso rico o guaso pobre, o me va muy bien y gano mucha plata, o me va muy mal y pierdo todo, ¿cierto? Pero el que Ese, pierde, el que vende, pues. Es el que pierde. el que pierde es el que invierte, porque cuando No, ellos, el que vende igual. no, pues Si es que usted, usted cuando ejemplo, lo compra a determinado precio, ¿cierto? sí, pues, Determinado, pero por eso, análisis técnico, usted tampoco va a comprar la acción cuando esté en el pico alto, usted siempre va a esperar a que el precio retroceda. no, es que yo podría comprar una acción en el pico más alto siempre y cuando sepa que el valor va a subir por cualquier otro concepto y va a subir más todavía. O sea, Sí, en el pues, es fondo, por eso que, que, porque el movimiento de la acción uno no lo puede predecir. Uno puede decir, ah, no, esta acción va a bajar, no, porque se dan circunstancias especiales que hacen que el valor de la acción cambie de un día a otro, hasta un rumor, hasta un rumor. sí, porque todo Imagínense se basa en probabilidades. claro, imagínense que Falabella, alguien dice, oye, van a votar la huelga en Falabella. ¿Qué pasa con el valor de la acción? Baja. Por favor. ¿Cierto? Entonces, por eso que es importante respecto, bueno, mire, la conversación que estamos viendo, que estamos teniendo, es re interesante porque una de las decisiones que debe enfrentar el administrador son decisiones de inversión. Y ahí la vamos a volver a tocar. ¿Ya? Ya, don Leandro, vamos a seguir después con el tema, ¿le parece? Sí, pero este tema es bacán. Ya, Sí, gracias. no, sí, Me es bien gustó, interesante. Sí, pero me hay un gustó Ahora, cajero esto. de Bitcoin en Santiago según lo que estaba googleando ahora. sí, lo más probable, si entra, yo soy viejo, para los jóvenes, por ejemplo, ellos pueden arriesgarse en invertir en las criptomonedas, porque van a Sí, tener sí, tiempo de nunca tarde. recuperarse. ¿Ah? Nunca tarde. Eh, Y no me además, diga que está, no, si nunca tarde, profe, además esto recién empieza. claro. Ya, sigamos entonces. Entonces decíamos que, pero la pregunta ya te das claro cómo podemos medir la maximización del valor de una empresa, que es mirando la evolución de la cotización del valor de la acción en la bolsa, ¿cierto? Si una empresa aumenta el valor, significa que hay más gente interesada en participar o formar parte y por lo tanto subió el valor, ¿cierto? Eso es una manera de mirar. Pero ¿qué pasa en las empresas que no cotizan en la bolsa? Y les voy a nombrar algunas. Por ejemplo, ¿cómo mido yo el valor del Hogar de Cristo? ¿Cómo mido si esa empresa, el administrador financiero está maximizando o no el valor de esa empresa? ¿Cómo creen ustedes que lo mido? Porque no puedo ir a la bolsa y a ver a cómo está el valor de la acción del Hogar de Cristo, si esa empresa no cotiza en la bolsa. Cómo lo puedo medir? ¿Creen ustedes? Profe, igual difícil pregunta. ¿O? Pero ¿cómo se le ocurriría a usted saber si el Hogar de Cristo está siendo bien considerado o mal considerado por la sociedad? ¿Cómo lo Si, verían ustedes? si es así, es como por la evaluación que entreguen la misma gente de esto, ¿no? ¿Ya? Pero y esa Los evaluación, socios o algo así. por ahí va, por ahí va. Por Cuando los socios. Ujú, unos socios, que son los aportantes, ¿cierto? ujú. Cuando, por ejemplo, el Hogar de Cristo aumenta la gente que contribuye o que aporta a esa labor social, se puede decir que se está maximizando el valor, porque las personas perciben que la labor que desarrolla el Hogar de Cristo es buena, es constructiva y las empresas están dispuestas, o sea, las personas están dispuestas a aportar, regalar plata para que el Hogar de Cristo siga con su obra. Y regalan plata. En este marco, podríamos decir que lo que es la Teletón no ha maximizado su valor, po, porque Es que está como al revés. la gente, claro, Por- ha ido sí. perdiendo el interés en participar porque han habido algunas cosas que podrían haber, hay Empleado. dudas respecto a la honorabilidad o al uso de los recursos.
Miren ahora, preguntas que no tienen nada que ver con política, pero ¿cómo creen ustedes que están las solicitudes de los jóvenes para participar del Cuerpo Carabineros de Chile? ¿Cómo creen ustedes? Bajísimas. Bajó, ¿cierto? Sí. Se podría decir que el valor de la empresa, entre comillas, Carabineros de Chile, ha disminuido su valor, porque ya no hay interés de la comunidad por participar, ya la gente no quiere ser carabinero, ¿cierto? Profe, Sí. otra vez compartieron la información y bajó así con, a nivel porcentaje, caleta, así con más del 50%. Sí, claro, porque nadie quiere formar parte de una empresa que está tan desprestigiada, ¿cierto? Mijo, Lo pero mismo se pasa publicita. con carabineros, con los militares, pasa con investigaciones, ¿cierto? Porque Sí. esas empresas se miden por el interés que tienen en participar. Jóvenes, tengo que pasarles la lista. ¿Les pasé la lista o no? No. No. No, tengo que pasarles la lista, si no, déjenme pasar la lista. ¿Dónde está la lista? Estaba interesante su clase, profesor. Es que yo les decía que es distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Pues, es otro concepto porque ahora ya tienen que ver lo que van a enfrentar cuando trabajen en el área de finanzas. Ya, Linda Ábalos, Presente, profe. Isabel Escobar, Profe, la Isa viene recién llegando, así que ya. se va a conectar luego. Ya me la dice. puse ya porque usted me había avisado. Ya, María gracias. José Gutiérrez, María José, presente. Tiare Jaque, Presente. Francesca Lascano, Presente, profe. Sudelia Loyola, Presente, profe. Laura Nieto, Presente, profesor. María Olivo, Presente, profe. Krishna Rojas, Presente, profe. don Leandro estábamos conversando, así que está presente. Henry Saldaña, Presente, profesor. don Henry, y la señorita Jocelyn Vergara. Presente, profesor. Perfecto, asistencia completa tenemos hoy día, qué bueno. Uy, no, ahí le marco. Ya. Entonces, para aprovechar que hicimos un break con la lista, vamos a hacer un pequeño break para que descanse. Llevamos 1 hora ya, después tenemos clases hasta, déjenme ver hasta qué hora es. Tenemos clases hasta las 4:10, ¿cierto? Entonces vamos a hacer hasta las 3:15. ¿Les parece 15 minutos de break? Para que ustedes descansen, se profe. tomen un café y después seguimos con la clase. ¿Les parece? Gracias. 3:15, no se olviden. Ya, jóvenes, pasó el break. Espero que se hayan podido tomar un cafecito o un té. Eso eran 15 minutos, me pasé 1 minuto, tomamos 16, pero no importa. Vamos a seguir entonces y estábamos viendo algunas consideraciones de lo que era maximizar el valor de una empresa, ¿cierto? Y habíamos dicho que cuando uno quiere ver si se ha maximizado el valor de una empresa que cotiza en la bolsa, es relativamente fácil porque uno ve el valor de la acción y si ha subido, quiere decir que se ha ido maximizando el valor de esa empresa, dado que hay interés del público en invertir en la empresa, ¿cierto? Esa es la idea. Y ahora habíamos dicho que cómo se medía esa maximización del valor en empresas que no cotizan en la bolsa. Y dimos como ejemplo el Hogar de Cristo. Y muy bien dijo una compañera de que era con el aporte. Si la gente aportaba o no aportaba, había interés o no, ¿cierto? Entonces, la maximización del valor de empresas, como por ejemplo el Hogar de Cristo, se mide con el interés que tiene la gente de participar en esa empresa. Si uno ve que el Hogar de Cristo es una empresa que está entregando servicios sociales a la comunidad y son bien valorizados, la empresa, o sea, las personas participan de esa obra social. Si considera que no está entregando un servicio o está aportando a la sociedad o hay alguna situación anómala, deja de aportar. Por lo tanto, ahí se puede decir que el valor disminuyó, ¿cierto? Pero miren lo que pasa ahora y dimos como ejemplo Carabineros de Chile y ustedes me dijeron que había disminuido el interés, ¿cierto? Quiere decir que el valor de la empresa o de la institución Carabineros de Chile ha
disminuido porque no hay interés en participar. Lo mismo del ejército, lo mismo ahora de la PDI. Entonces, hay situaciones que se escapan de repente al control de la gente que está a cargo y hace que las empresas pierdan prestigio. Por eso que hay muchas empresas que cuidan mucho el prestigio de sus marcas. No se exponen a situaciones que hagan que se pierda el valor o el valor que mira la sociedad respecto a esas empresas, ¿no? Otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que ha pasado con la valorización de la Iglesia Católica en Chile? ¿Qué creen ustedes que ha pasado? Ha ido bajando cada vez más. Ha ido bajando. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que ha ido bajando? Por cada noticia que sale igual, po. Claro, ¿cierto? Las Entonces noticias de los curas y todo el tema. ha ido perdiendo prestigio, por lo tanto la gente ya no se identifica con la iglesia, ya no aporta, no concurre a misa, ya no sé si ustedes se habrán dado cuenta que antes era normal que para alguna situación puntual en Chile se le pidiera la opinión al arzobispo o a algún cardenal o opinaran respecto a la contingencia. ¿Se acuerdan ustedes la última vez que salió un miembro de la Iglesia Católica dando una opinión en la televisión? Ahora, ¿cierto? No tiene, porque ya no los llaman, no participan. Porque la Iglesia Católica lamentablemente está pasando por un periodo de crisis, ¿cierto? Donde se han destapado una serie de irregularidades que han afectado la credibilidad en la sociedad. Y eso ha hecho que pierda la valorización. Yo no digo que esté bien o mal, yo les planteo solamente como docente una realidad, ¿cierto? De lo que ha pasado y ustedes lo pueden ver. Yo en eso no tengo opinión al respecto, ¿no? No digo si es bueno o malo, sino que digo simplemente que la sociedad ha hecho que sea menos valorada la Iglesia Católica y por lo tanto participan menos, ¿ya? Entonces, oiga, profe, ¿sí? consulta, ¿en cualquier empresa se puede invertir? Como por ejemplo en los institutos, ENAC, otro instituto. No. ¿Cualquiera puede invertir? ¿No? No, porque uno puede invertir en empresas, primero que tengan oferta pública de sus títulos. Y las únicas que tienen oferta pública de sus títulos son las sociedades anónimas. Usted podría invertir en una empresa limitada, comprar derechos a otros socios, pero para que pase eso, los otros socios tienen que hacer una modificación de la escritura y le tienen que permitir a usted que entre. Por ejemplo, ENAC es una institución que depende, ¿de quién depende ENAC? A ver si saben dónde están estudiando. Me parece que con ¿De una Caritas Chile o no? universidad también. Del Arzobispado de Santiago. Y esta estaba, no sé, una vez vi algo que tenía una continuidad con una universidad o algo así, ¿o No, no? eso es una continuidad de estudio, eso es otra sí, cosa. sí, que estaba confundido, sí. Sí, es una continuidad de estudio. O sea, si ustedes sacan el título profesional de ENAC, después pueden optar a una continuidad de estudio en una universidad, con la que hay convenio. Pero lo que estoy hablando yo es de la propiedad, de quién es el dueño de la empresa. Y ENAC, ustedes saben que ENAC es un instituto eminentemente con base valórica y está respaldada por el Arzobispado de Santiago, ¿cierto? Sí, entonces, mi empleado, mi empleador, en forma indirecta, directa es ENAC, pero ENAC es controlada por el Arzobispado de Santiago, ¿cierto? Por eso que ENAC se caracteriza por tener muy férreos valores, ¿cierto? Que son los que se transmiten cuando dicen los valores transversales, ¿cierto? De formación, cristiano, el respeto al prójimo, la ayuda al prójimo, el espíritu de superación, todos esos son valores cristianos, ¿cierto? Que son impulsados por ENAC como parte de su formación académica. Y ustedes forman parte de esa formación. Entonces, cuando ustedes terminen la carrera, que es lo que se espera, que ustedes sean profesionales íntegros, con sólidos valores y formación cristiana. Eso no significa que los que no sean cristianos se tienen que ir para la casa, no tiene nada que ver. Porque una persona puede ser buena o mala siendo cristiano o no cristiano. Puede ser honesto o no honesto siendo cristiano o no cristiano, ¿cierto? Eso, de repente la formación, que se denominan cristianos y son más malos que Quintín el malo, ¿cierto? No sé quién es Quintín el malo, pero me sonó apropiado.
Y entonces, eso es lo que entrega. Entonces, lo que hace NAG es tratar de entregarles competencias profesionales y también competencias valóricas. Esa es la idea, ¿no? Entonces, y yo estoy de acuerdo, porque en realidad, como uno como profesional, tiene que tratar de formar profesionales íntegros, que sean honestos. No quiero yo crear ejecutivos como el Chang, ¿cierto? Que anden por la vida estafando a la gente, o como todos estos estafadores que han salido, que han tenido formación financiera, y que dejan muy mal parado al mundo de los profesionales financieros, porque han hecho cada estafa que llega a dar miedo, ¿cierto? Se arrancó la plata de los clientes, lo obligan a invertir en instrumentos de muy baja, ¿cómo se llama?, rentabilidad, o donde de frente son negociados. ¿Se acuerdan ustedes de Chang, el que se arrancó con la plata? Toda esta gente que ha hecho estafa a través de incautos, de timar a gente, y lo más terrible es que timan a gente conocida. Lo más complicado, profe, es las estafas piramidales. Claro, pero la estafa piramidal es una estafa que se comete a través del pásame plata, yo recolecto y después te va a devolver más plata. No hay que caer en ese tipo de estafa. Ustedes, con la formación que se les entrega en esta carrera, debieran poder identificar ustedes cuando se trata de una actividad lícita de una ilícita. Ahora, si hablamos de rentabilidad, ustedes saben que, como lo vimos, y si no lo vamos a ver ahora, las actividades más rentables que existen son las que tienen más riesgo. ¿Están de acuerdo con eso, no? Sí, profe. Yo creo que sí, profe. Y le voy a dar una actividad. Tráfico de drogas, tráfico de cocaína. ¿Cómo será esa actividad, rentable o no rentable? Súper rentable por lo que se ve. ¿Cierto? Rentable, ¿Y eso. cuál es el riesgo? Alto. Que a uno lo Es pillen bastante y lo alto, lleven po. preso, o Sí, que lo mate obvio. la competencia, o que por ahí lo hagan desaparecer. O sea, es una actividad muy rentable, pero tiene asociado unos riesgos terribles, ¿cierto? En cambio, cuando uno toma un depósito a plazo en el Banco del Estado, va a ganar, como yo les decía, por 1.230.000 pesos, tiene muy baja rentabilidad, pero ¿cómo es el riesgo de esa inversión? ¿Baja, Bajísimo. profe? Baja, po, no tiene riesgo, po, si es plata segura, ¿cierto? Entonces, por eso que hay un principio básico que lo vamos a ver más adelante, es que a mayor rentabilidad, mayor riesgo. A menor rentabilidad, menor riesgo. Esa es una premisa que ustedes la van a entender. Ya, vamos a seguir con la clase para no, porque esta clase, y me encantan estas clases, así que yo de repente se me van borrando en una lámina, paso toda la hora y después me quedo. Entonces, vamos a decir que es cómo se mide la maximización del valor de una empresa. Esta es pregunta de prueba, ¿cierto? O sea, si alguien me dice, oye, ¿cómo voy a poder saber yo si los alumnos entienden el concepto de maximización del valor de una empresa? Yo les tengo que preguntar, oiga, ¿cómo se mide la maximización del valor de una empresa? ¿Y qué me van a contestar ustedes lo que dice aquí? Por el interés de invertir o formar parte de la empresa. Así se mide. Si hay interés en invertir, la acción va a subir, ¿cierto? Quiere decir que se está maximizando el valor. Y si la empresa recibe aportes, dado que no cotiza en la bolsa, ¿cierto? Significa que la gente está formando parte de la empresa mediante sus aportes, ¿cierto? Eso es maximizar el valor de la empresa. Vamos a ver ahora la siguiente lámina, que es bien interesante porque aquí ya entramos en materia de fondo. Cuando hablamos de las decisiones del administrador financiero, el administrador financiero enfrenta tres tipos de decisiones: invertir, financiarse y política de distribución de dividendos. Cuando un administrador financiero, o cuando ustedes tienen plata en su bolsillo y tienen que invertir, ¿qué es lo que tratan de obtener con esa inversión? ¿Qué es lo que tratan de obtener con esa inversión? ¿Ganancia? Ganancia, ¿cierto? Muy bien. Cuando uno invierte, lo que trata es de maximizar la rentabilidad de esa inversión. Ese es el objetivo del administrador financiero respecto a la inversión. Si yo soy administrador financiero y me dicen, oye, aquí tienes 100 millones de pesos, inviértalos, ¿qué voy a hacer yo como administrador financiero? ¿Y qué es lo que harían ustedes con su dinero? Lo invertirían tratando de maximizar la rentabilidad. Eso es la primera. Entonces, una de las decisiones del administrador financiero, estas tienen que sabérselas por si acaso, porque obviamente se las voy a preguntar. ¿Cuáles son las decisiones que enfrenta el administrador financiero? La primera es
inversión, decisiones de inversión. La segunda es decisiones de, o sea, en la decisión de inversión, el administrador financiero decide en qué se va a invertir el dinero con la finalidad de maximizar la utilidad o obtener la mayor utilidad posible con esa inversión. Por eso que, por ejemplo, si ustedes tienen 1 millón de pesos, no, pongámoslo un poquito más, ustedes tienen 100 millones de pesos, y yo les digo, con este 1 millón de pesos es política de la empresa tomar un depósito a plazo. ¿Qué harían ustedes para tratar de ganar el mayor interés posible con esa restricción de que sea un depósito a plazo? ¿Qué harían? ¿Cómo que haríamos? ¿En qué lo invertiríamos, dice usted? No, ¿qué harían para tratar de, saben que tienen que tomar un depósito a plazo, saben que tienen que tomar un depósito a plazo por 10 millones de pesos, y les dice el dueño de la empresa, oye viejo, pero tenéis que maximizar la rentabilidad, po, pero tenéis que tomar un depósito a plazo? ¿Qué harían ustedes para maximizar? Analizar las oportunidades que hay o no. Perfecto, Ejemplo, y cuando dice analizar las oportunidades que hay, ¿a qué se refiere? ver cuál da mayor rentabilidad. Po. Eso es, po. Cuando uno tiene, por ejemplo, muy bien, cuando uno tiene 10 millones de pesos en el bolsillo y le dice, mira, porque las políticas de la empresa son esas, ¿se acuerdan que decían que son de acuerdo a las políticas de la empresa? La empresa dice, mira viejo, todo lo excedente de plata que nosotros producimos lo tenemos destinado o efectuamos decisiones en instrumentos de renta fija, en depósito a plazo. Por lo tanto, aquí tiene 10 millones de pesos y ustedes son los administradores financieros, ¿qué lo tendrían que hacer? Buscar dentro de los instrumentos de depósito a plazo aquel que dé la mayor rentabilidad. Y ese tomarían. Porque ese es su objetivo. ¿Sí? Mire, yo le voy a poner un caso. Lo que pasa es que yo cuando joven, o sea, hace harto tiempo, me compré mucho lo que era, me gustaba mucho lo que era el oro. Compré muchas joyas. O sea, ni tanto tampoco, fueron un par de joyas. Yeah. Y la verdad que ahora por miedo, por no salir, porque a todos lo andan asaltando, yo la semana pasada fui y las vendí. Ya. Y no sé, pues me dieron casi 1 millón de pesos. Ya. Pero yo me acuerdo que en esos años, no sé, pues el oro valía 13 lucas, 14 lucas, ahora está a 41.000 pesos el metal. Entonces yo creo que fue una buena inversión sin saber qué era lo que estaba invirtiendo. Porque le saqué mucho más plata de lo que yo lo compré. Pues. Exactamente. Entonces, no, es como el ejemplo que dice usted, fue como un ¿cómo sería? Fue a plazo que yo a largo plazo, fue una inversión a largo plazo. ¿Sí? Largo plazo, sí. Pero mire, así que buenísimo, yo encontré que era bueno sin saber lo que me iban a dar. Porque, claro, por ejemplo, mire, antes de la pandemia, el metal estaba a 23 lucas, profe, y ahora, después de la pandemia, estaba a 41.000 pesos. ¿Cierto? O sea, subió más del doble. Así es, eso es una inversión que si uno supiera qué va a pasar eso, invertiría toda su plata en oro, pero como estas inversiones son de renta variable, uno no lo sabe. Pero la gente que tiene acceso a saber de alguna manera que va a subir el oro, compra oro, ¿cierto? Espera que suba. Sí. Y eso, mire lo que ha pasado con otras cosas. Hay gente que compró su vivienda y le costó, supongamos, 40 millones de pesos, su vivienda. Y ahora la están vendiendo en 150 millones de pesos. Porque hubo una buena inversión, profe. Un salto el valor de las propiedades, y eso también se puede considerar como una inversión, ¿cierto? Mire, entonces, yo por ejemplo, igual le pongo el caso de lo mío. Pues, a mí cuando estuvo la presidenta Bachelet me salió mi casa no pagando dividendos, o sea, por 300.000 pesos me entregaron la casa. Claro. Y no sé, este departamento en esos años, que fueron hace como 15 años atrás, me costó 8 millones y medio, profe, así, pero ¿sí? Comparado a la hora es súper barato. Y ahora este departamento están en 40 y tantos mil pesos evaluados, 40 y tantos millones evaluados. Yo lo compré en 8 millones y medio. Mire, eso, por ejemplo, son situaciones coyunturales que se dan y que la gente normalmente, como que tiene buena visión, como usted, lo hace. Pero hay gente que no la tiene, pues, y las deja pasar y después se arrepiente. Por eso es que cuando se presenta una posibilidad de invertir en un bien como una propiedad, no un vehículo, un auto no es un buen negocio. No, para nada. Todo lo que tenga terreno en los pies de uno es una buena inversión. Todo lo que sea un bien inmovilizado, un local, una parcela, un sitio, un huerto, un sitio en la playa, todas esas cosas producen rentabilidad futuro y se miden en el largo plazo, ¿cierto?
Salvo que de repente se peguen los disparos como ahora, que hay gente que compró casa hace 3 años atrás y le costó, como les digo yo, 40 millones y ahora valen 150. Entonces es porque se han disparado las propiedades, ¿cierto? Es como el invertir en dólares también, po. O en euro. También el dólar se ha ido disparando y ahora, por ejemplo, muchos se esperaban para la baja del dólar para comprar porque después dicen que va a subir. Son todas esas especulaciones que de repente la gente le achunta, pero también hay gente que no le achunta, ¿cierto? Hay gente que ha dicho, mira, el dólar no va a subir y contratan crédito en dólares. En eso yo les podría contar y cuando veamos financiamiento se los voy a contar, ¿ya? Pero ya vimos la parte de inversión. Y entonces, lo que tiene el administrador financiero, re importante, el administrador financiero puede ser cualquier persona dentro de una empresa que toma estas decisiones. El administrador financiero puede ser el dueño, el contador, el gerente de finanzas, el tesorero, porque estamos hablando de la función de administrador financiero, no estamos hablando de un cargo, ¿cierto? Yo no entro a una empresa y digo, oiga, ¿quién es el administrador financiero? Lo van a mirar y le dicen, no, aquí no tenemos ese cargo. Está el tesorero, está el contador, está el gerente de finanzas y está el gerente general de la empresa. ¿A cuál se refiere? Bueno, la pregunta es, a mí me interesa conversar con la persona que toma las decisiones de inversión, financiamiento y política de distribución de dividendos. Es decir, ese es el dueño. Y lo van a mandar a hablar con el dueño, ¿cierto? Porque el que cumple estas funciones es el que se denomina administrador financiero. No es una persona en particular. Dependiendo de la empresa, es el cargo que ocupa, ¿ya? Entonces, dentro de las decisiones que enfrenta, están las decisiones de inversión. Y dijimos que el objetivo era maximizar la rentabilidad. Y por el contrario, también, tiene que tomar decisiones de financiamiento, o sea, ¿de dónde consigo plata yo para inyectarle a la economía de la empresa para que desarrolle sus operaciones o para que desarrolle nuevos proyectos? ¿Y cuál creen ustedes que es el objetivo del administrador financiero respecto al financiamiento? ¿Cuál creen que es? Ahí lo dice, ¿eh? Dice minimizar el costo. Minimizar el costo. O sea, tiene que elegir la alternativa de financiamiento más barata para la empresa, la más barata, la que le cueste menos, ¿cierto? ¿Y cuál es la idea? Porque si yo pago poco costo, pocos intereses bancarios por financiamiento, obviamente voy a mejorar la utilidad de la empresa o la rentabilidad, ¿cierto? Eso es lo que pasa respecto a esas dos características. Y miren lo que les voy a comentar ahora, y yo les había dicho financiamiento. En los años 80, que muchos de ustedes no habían nacido, la gran mayoría, 81, 80. ¿Alguien nació antes del 80 o antes del 82? ¿Nadie? Yo, profe. Ya, pero debe haber sido una niñita muy chica, ¿cierto? Soy del 75. Una niñita muy chica, tenía 7 años el 82, ¿cierto? Una mini Lola. Ese mini Lola ya ni existe ya, pues en mi época se le decía a las niñas jóvenes Lola, ahora ya le dicen de otra manera, pero no sé cómo, pero antes se le decía Lola. Y los lolos. Bueno, en esa época se estableció cuando recién partió el gobierno militar, sobre todo con los temas financieros, cuando se fueron a meter, se indicó, estaban todas las señales que el dólar no iba a subir, que el dólar se iba a mantener a 39 pesos. Ese era el valor del dólar que estaba fijado. Por lo tanto, era una moneda fija para contraer deudas. Muchas empresas se endeudaron en dólares porque no tenía reajustabilidad, pues. Se suponía que el dólar no iba a subir. En el lapso de 3 meses, el dólar triplicó su valor, 39, 69, 90, 100 pesos por dólar. Muchas empresas que se habían financiado contrayendo créditos en dólares, cuyo objetivo era minimizar el costo, y como el dólar no iba a subir, su costo de interés iba a ser 0 porque no iba a subir, se vieron enfrentados a un cambio en el valor de la moneda. Y empresas que habían pedido crédito, por ejemplo, por 10 millones de pesos, al cabo de 3 meses debían 30, y lo que habían comprado costaba 8, ¿se dan cuenta?
Entonces, aunque vendieran lo que habían comprado con ese crédito, era imposible que recuperara la plata. Eso trajo por consecuencia una quiebra generalizada de empresas, ¿cierto? Se quebraron muchas empresas porque habían contraído deudas en dólares. Y el objetivo del administrador financiero es siempre tratar de pagar el menor interés posible, tener la menor carga financiera posible. Y la tercera decisión que enfrenta es la política de pago de dividendos. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la inversión, el financiamiento? Que yo con la inversión tengo que maximizar la utilidad y con el financiamiento tengo que disminuir lo más que pueda los costos, con los dividendos, que es la plata que se le paga a los dueños. Tiene mucha relevancia, porque al pagar los dividendos es plata que se saca directo de la caja de la empresa. Yo tengo que sacar dinero en efectivo prácticamente para pagarle a los dueños los dividendos que le corresponden. Y con esa extracción que yo hago, perjudico la liquidez de la empresa, porque le estoy quitando caja, le estoy quitando plata. Por lo tanto, sacar esa plata, cuando la saco y los montos, es una decisión del administrador financiero que la tiene que tomar sin afectar la liquidez de la empresa, ¿cierto? De eso se trata. Saco la plata en la medida que la empresa no va a sufrir gran afectación por esta situación de salida de dinero en efectivo. ¿Ya? Profe, Entonces, ¿sí? entonces cada vez que una empresa hace una inversión tiene que dejar un porcentaje también de liquidez, ¿cierto? Depende del tipo de empresa. Hay empresas que están normadas por alguna superintendencia y le exigen cierto porcentaje de liquidez, es cierto. Pero las empresas que no están supeditadas por una superintendencia tienen libertad. Pero después vamos a ver en los indicadores financieros, buena su pregunta, vamos a ver los indicadores financieros y vamos a hablar de los indicadores de liquidez y de rentabilidad y de solvencia, y vamos a analizar esos indicadores, ¿ya? Y Ya, profe, vamos a gracias. ver cómo se miden. Ya, gracias. Ya, perdón, voy a tomar un poquito de té que me... Ya, entonces les decía que esas son las tres decisiones que ustedes se las tienen que saber. Inversión, financiamiento y dividendo. Lo siguiente que debo ver, vamos a hablar ahora solamente de inversión, ¿cierto? Lo que el resto de la clase, vamos a ver solamente el concepto de inversión. ¿Qué es lo primero que tengo que decirles? Que toda inversión, toda, independiente del tipo, ¿cierto? Toda inversión, independiente de la rentabilidad que genere o no genere, tiene riesgo, ¿cierto? ¿Y qué es el concepto de riesgo en una inversión? Es como el monito que está puesto aquí. Lo voy a agrandar un poquito. ¿Ven este monito, este niño, este señor que está cruzando entre dos edificios a través de un cordelito? Eso se llama riesgo, po. Riesgo que la cuestión no resulte como él pensaba y se vaya para abajo y se saque la mugre o se mate, ¿cierto? Eso es su... Entonces, el riesgo de la inversión es la posibilidad de que no se obtengan las utilidades o los resultados que se esperaban obtener. Ese es el riesgo, ¿cierto? Y eso de riesgo, también en algunas partes, por si lo leen, se le llama también como la volatilidad de la inversión, ¿ya? Así es como se le denomina en algunas partes. Y para eso tenemos que tener algunos conceptos claros. Cuando hablemos de utilidad, beneficios o retorno, estamos hablando siempre de generar rentabilidad o utilidad. Por lo tanto, van a ser sinónimos. Utilidad, beneficio, retorno van a ser sinónimos y estamos hablando de ganancia. La rentabilidad es una ganancia positiva o una ganancia negativa. Cuando es positiva, gané plata. Cuando es negativa, perdí plata, ¿cierto? Y aquí vienen algunas premisas básicas que ya las habíamos dicho. A mayor ganancia, o sea, si yo tengo una inversión y me ofrecen mayor ganancia, tengo que asumir mayor riesgo. Ejemplo. Tengo yo 1 millón de pesos en mi bolsillo, ahora estoy haciendo la cola por el tema de la pandemia, esperando para tomar un depósito a plazo en el Banco del Estado. Tengo mi 1 millón de pesos ahí, y en la tasa que me está ofreciendo el banco, dice que me van a dar un 0,23%. O sea, nada, un interés de 230 pesos si quieren por 1 millón de pesos.
y se me acerca un señor que yo no conozco y me dice, oiga, ¿usted va a tomar un depósito a plazo? Y yo, como soy comunicativo, le digo, sí, voy a tomar. ¿Y por cuánto lo va a tomar? Por 1 millón. ¿Y qué interés le ofrecen? Un 0,023%. O sea, va a ganar 230 pesos por el mes. Sí, le digo yo. Hagamos una cosa, páseme el millón a mí, yo le pago un 10%. Le pago 100 lucas de interés en un mes. ¿Qué harían ustedes? Investigar primero. ¿Ya? ¿Qué harían? ¿Cuál es más riesgoso, meter la plata al banco o pasárselo a este caballero? Al caballero. Pasársela El al caballero, profe. ¿Cierto? Pero miren lo que está pasando. Él está ofreciendo mayor ganancia. Pero si ustedes quieren esa mayor ganancia, tienen que asumir mayor riesgo. Porque el riesgo es que el caballero se desaparezca y no les pague nada y pierdan todo, ¿cierto? A eso se refiere que a mayor ganancia siempre se asumen mayores riesgos. Siempre. ¿Ya? Miren. Sí, profe, es verdad eso. Sí, pues sí, cuando alguien. Por eso que dice, oye, tengo el negocio, pero seguro, seguro. Ustedes dicen ya como no, momentito. Aquí, ¿cuánto voy a ganar? No, mira, tú me pasáis 1 millón y yo te voy a devolver 150.000 pesos en un mes. Ay, momentito, a ver de qué será del negocio, porque eso ya me suena riesgoso. Porque no hay un negocio que te pueda devolver el 15% en un mes, ¿cierto? Me están ofreciendo harta ganancia porque una forma de tentarme para que yo haga el negocio, pero el riesgo debe ser grande, ¿cierto? No creo que no haya riesgo en ese tipo de inversión. Es lo mismo que yo le dijera, mire, metámonos en este negocio, ustedes aportan 5 millones de pesos cada uno y yo les ofrezco 1 millón mensual de aquí por siempre. Y yo le digo, ¿sabe cuál va a ser el negocio? Vamos a traer un cargamento de droga, de cocaína. Súper rentable, po. Sí, pero ¿y el riesgo que nos pillen? Que pierdan toda su inversión y que más encima vayan presos por financiar una actividad ilícita, es altísima. Hay algunos que lo asumen, y son los narcotraficantes que asumen ese riesgo, y otros que somos como nosotros, que no lo asumimos y no ganamos tanta plata. Esa es la realidad. Y Profe, miren esta... Profe, ¿sí? igual, Dale, ejemplo, el tema de como le decía, de las criptomonedas también, pues. Ejemplo, en un puro mes, en este mes, ¿Sí? ha subido 100% algunas monedas. Claro. Entonces, pero obviamente el riesgo igual es brígido. Claro. Pero ofrece buena rentabilidad, pues. Entonces, a mayor ganancia, usted está asumiendo mayor rentabilidad. Entonces, a mayor ganancia está asumiendo mayor riesgo. Se por aumenta ejemplo, la ganancia, quiere decir que el riesgo sí, está aumentando. yo le quiero dar un ejemplo igual. ¿Mm? Con respecto a eso, por ejemplo, la suegra de mi hijo tiene departamento que ella lo arrienda como a par hotel. Ya. Recibe personas por 3 días, 4 días. ¿Y qué pasa? Que ella tiene una hermana que la hermana les pasa plata, no sé, Ya. les pasa 1 millón de pesos y ellas tienen que pagar 300.000 pesos, 200.000 pesos, hasta que puedan retirar ese 1 millón de pesos. Ya. Ya, entonces ya, esa persona, bueno, cuento corto, mi hijo empezó con lo mismo. Mi hijo invirtió 1 millón de pesos, ya tiene invertido 2 millones de pesos. Él presta su plata y ahí le pagan 300.000 pesos por millón mensual. Perfecto. Ya, pero ¿qué pasó? Que llegó un momento, después de la pandemia, que la persona que mi hijo le tenía pasar la plata, va y le dice, ¿sabes qué? Juan Manuel le dijo, ya no te puedo pagar los 300.000 pesos, te puedo pagar 150, la mitad. Mi hijo le dijo, no me conviene. Le dijo, si no, entonces ya devuélveme mi plata. Y se demoró cantidad en devolverle la plata. Claro. Entonces, ese es el riesgo que uno tiene también, pues, o sea, uno no puede llegar, a pesar que son personas conocidas, que han trabajado hace hartos años, pero como le digo, mi hijo igual recuperó los 2 millones de pesos, pero se demoraron en pasárselo. Claro. Y o sea, de un momento a otro le bajaron la mitad al tiro. Claro. Corrió el riesgo de perderlo todo de repente. Claro, pues sí, pues. Entonces, eso es. Porque en ninguna parte iba a encontrar una rentabilidad tan alta de pasar 1 millón y que le pasaran 300.000, el 30%, ¿cierto? Es una rentabilidad altísima. Y si él quiere obtener esa rentabilidad, tiene que correr el riesgo. Y él lo corrió. Afortunadamente salió bien. Sí, y lo recuperó. ¿Cierto? Mire las otras premisas. Dice, a igualdad de riesgo, ¿cierto? O sea, si yo tengo 2 alternativas de riesgo, por ejemplo, tengo que tomar
un depósito a plazo, como habíamos visto en el ejemplo, en el Banco del Estado o en el Banco BCI. Ambos bancos tienen la misma condición de riesgo, tienen una supervigilancia, que es la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, tienen normas, tienen prestigio, por lo tanto el riesgo en esas dos empresas es el mismo. Y usted tiene que tomar el depósito en una de las dos empresas. ¿En cuál la tomaría? ¿En cuál de las dos? Profe, ¿podría repetir la pregunta? No la entendí bien. Mire, usted tiene 1.000.000 de pesos y tiene que hacer una inversión en depósito a plazo en dos bancos, o en el Banco del Estado o en el Banco de Crédito e Inversiones. Ambos bancos tienen el mismo riesgo. ¿En cuál de los dos lo invertiría usted? Yo en el El que Banco da más Estado. rentabilidad. En el que da mayor rentabilidad. Muy bien, porque tienen la misma condición de riesgo. Entonces, cuando dos alternativas de inversión tienen el mismo riesgo, yo tengo que elegir la que sea más rentable. ¿Cierto? Por eso es que uno cotiza las tasas de interés cuando va a tomar un depósito a plazo. No mira mucho el nombre del banco. Dice, voy a ver, mira, el Banco del Estado me da tanto, el Banco de Crédito tanto, el Itaú me da tanto, el Banco Santander me da tanto, el Banco Internacional, o lo que sea, el banco que sea me da tanto, y uno en ese listado de tasas de interés escoge la que sea más alta, ¿cierto? Porque el riesgo, todos los bancos tienen el mismo riesgo prácticamente, ¿cierto? Entonces, no hay una diferenciación por riesgo, y la diferenciación se hace solo por la tasa de interés, ¿ya? Esa es la idea. Y miren la otra premisa, a igualdad de condiciones de rentabilidad, o sea, si yo tengo dos alternativas, por ejemplo, que me dan el 5%, tengo que optar por la inversión con menos riesgo. Por ejemplo, si ustedes tienen 1.000.000 de pesos, y el banco me da, supongamos, un 1%, y el señor del lado va y le dice, oiga, jefe, préstame a mí la plata y yo le pago el 1%. ¿A dónde invertiría la plata? ¿En el señor del lado o en el banco? Ambos le dan el 1%. ¿En cuál? En el banco. En el banco, ¿cierto? Porque el que tiene menos riesgo, ese señor que vino a pedirle la plata y darle la misma rentabilidad, obviamente tiene mayor riesgo. Entonces ustedes lo que hacen es, a igualdad de condiciones de rentabilidad, o sea, si dos alternativas de inversión le da la misma rentabilidad, ustedes cogen la que tenga menos riesgo, ¿cierto? Esa es la idea. Sigamos. Y aquí, en la última PPT que nos queda, y esto me interesa que la conversemos bien, porque son los distintos tipos de instrumentos de inversión, porque en la primera parte hemos visto solo inversión, ¿se acuerdan? Haciendo una recapitulación, decíamos que el administrador financiero tiene que enfrentar tres tipos de decisiones de inversión, de financiamiento y de política de distribución de dividendos. En la clase de hoy día estamos viendo la primera, ¿cierto? Instrumentos de inversión. Acciones es uno de los instrumentos de inversión. ¿Por qué se le denomina renta variable, creen ustedes? Porque no es algo fijo, o sea, que sube y baja. Exacto, porque uno no sabe cuánto va a ser la utilidad o el beneficio de esas acciones, pues. Si todo depende de cómo se esté cotizando en el mercado en algún minuto dado. Y a eso se le denomina renta variable, ¿cierto? Yo por lo que entiendo, igual el tema de las acciones se maneja por probabilidades. No como el otro que es como renta fija, que es como Claro, no, algo fijo. la renta variable, la definición es que la utilidad o beneficio varía y no es posible predeterminarla. Esa es la condición para que sea una renta variable. O sea que yo no puedo saber con anticipación cuánto va a ser la utilidad o ganancia de este tipo de instrumento. ¿Saben lo que son las divisas? No, profe, yo no. Las divisas son las monedas, el dólar, el euro, esas son las divisas. Profe, Las ¿es monedas. la moneda fiat o no? ¿Perdón? La moneda fiat. No la conozco, fíjese. Que sería como el dólar, el euro. Claro, no la conocía por ese nombre, pero sí son las divisas, las que usted mencionó. El dólar, el euro, el yen, el peso argentino, cualquier moneda en que uno invierta plata se le denomina divisas. Y cuando se habla de divisas extranjeras, estamos hablando de moneda extranjera. Lo más normal es que las personas y las empresas compren dólares, o compren euros, o compren yenes, o compren otra moneda, ¿cierto? Con la intención, esperando que el valor de esa moneda suba.
cuando se habla de, o se especula que va a haber una alza del dólar, por ejemplo, muchos compran dólares. Una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que el dólar sube y baja? ¿Por qué dicen de repente, no, el dólar subió o el dólar bajó? ¿Cómo creen ustedes que se fija el dólar, el valor del dólar en Chile? ¿Cómo creen ustedes? Por la emisión. No, si Chile no emite dólares. Si no es moneda Pero, chilena el dólar es moneda americana, norteamericana. por la inflación del país. Miren, les voy a decir en forma inmediata que el valor del dólar se determina por la ley de la oferta y la demanda. Cuando aumentan las exportaciones, ingresa mucho dólar al país. Y al haber una abundancia de dólares, el precio baja. Al contrario, cuando disminuyen las exportaciones y ingresan pocas divisas, hay poco dólar, por lo tanto se hace más escaso el dólar y el dólar sube. ¿Ven? Así se fija. Es extraño, ¿eh? Pero todas estas monedas, tanto el dólar, el euro, se fija por la ley de la oferta y la demanda. No hay Profe, ningún, ¿sí? la otra vez estaba viendo el peso argentino ¿Ya? contra el dólar. Y lo único que así, si usted ve la gráfica, es solamente para abajo, así. Claro, se va desvalorizando. Sí, pero caleta. ¿Sí? Bueno, ¿y sabe cómo se mide la valorización de la moneda en un país? Por la inflación. Po. La inflación es un medidor de la pérdida de valor de la moneda. Y si usted la compara con el dólar, obviamente están esos gráficos, donde el valor de la moneda con respecto al dólar va disminuyendo de una manera asombrosa. ¿Ah? Sí, lo único que iba es a la baja nomás. Y, claro, cada vez un dólar va costando más pesos argentinos. Sí. Sí, era como una raya roja, así nomás. ¿Sí? Es una recta, cuando dice va en picada, significa que va aumentando cada vez más el valor del dólar en ese país, porque se ha ido desvalorizando la moneda. Los depósitos bancarios, y en esto estamos hablando de depósitos a plazos, son de renta fija. Significa que yo antes de tomar la inversión, sé cuánto es lo que voy a ganar en esa inversión, ¿cierto? Y a eso se le llama rentabilidad fija. Fondos mutuos son lo otro. Los fondos mutuos, por definición, son renta variable. Yo invierto en un fondo mutuo, porque ahí yo no compro un fondo mutuo, sino que invierto en un fondo mutuo. En las acciones yo compro acciones. En las divisas yo compro divisas, compro moneda. En los depósitos bancarios yo tomo un depósito a plazo. En los fondos mutuos yo compro o invierto en un fondo mutuo que está determinado y compro cuotas, ¿cierto? Cuotas de ese fondo mutuo. Y la rentabilidad que me ofrecen esos fondos mutuos siempre es variable. O sea, usted lo toma y no sabe si va a ganar o va a perder plata. ¿Por qué? Porque los instrumentos en los que están invertidos esos dineros de los fondos mutuos se compone de rentas variables y rentas fijas, ¿cierto? Y por lo tanto, al haber rentas variables, usted no va a saber si va a ganar o perder plata. ¿Ya? Ya, jóvenes, esto es lo que tengo preparado para hoy día. Repasen, por favor, lo que me interesa que quede claro que en la clase de hoy día, para que tomen nota, porque son preguntas de prueba, son las decisiones que enfrenta el administrador financiero, que es maximizar el valor de una empresa y cómo se mide, dependiendo del tipo de empresa, y cuáles son los objetivos respecto a la inversión, el financiamiento y la política de distribución de dividendos. ¿Qué es lo que se tiene que perseguir en cada uno de ellos? Y también, dentro de lo último que vimos, tenemos que diferenciar los distintos tipos de instrumentos de inversión. ¿Cuáles son de renta variable y cuáles son de renta fija? ¿Ya? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Ah? De mi parte, ninguna. Ya. Profesor, yo tengo una pregunta respecto a las evaluaciones. ¿Estas van a ser individual
o en grupo como con los otros ramos? Mire, hay algunas que son individuales y otras que son en grupo. Lo más probable es que las primeras sean individuales, porque Ok. son de alternativas. Ujú. Se hace la prueba en el aula virtual, donde ustedes tienen tiempo para contestar. ¿Sí? Entonces, lo más Ok. probable es que las primeras sean individuales. No, tengo que verlo y lo podemos conversar en la próxima clase, ¿ya? Pero, y ahí definimos bien, les puedo decir cómo van a ser. Pero normalmente las primeras pruebas son individuales. Así que ahí tienen que... Ok, Pero profesor. las preguntas que se hacen son más o menos las mismas que yo le he hecho aquí, ¿eh? O sea, no cambian. ¿Ya, jóvenes? Ya, profe. Ya. Muchas Gracias, gracias. profe, estuvo muy entretenida la clase hoy. Chao, Espero que no gracias. se haya quedado dormido nadie, porque día viernes a esta hora es como para quedarse dormido, pero espero que no. Ya. Chao, No, profe, que profe. tenga buen fin de Chao. semana. Igualmente, nos vemos, que estén muy bien. Hasta Chao. Cuídense, luego, buenas chau, tardes. chau. profe. Chao. Chao, profe, gracias.